Buenas noches. Mi grupo está conformado por Dana Vallejo, Daniela Tuglema, Shirley Quille y mi persona, Naidelin Ronquillo. Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de la estructura del proceso penal. Bueno, el objetivo de este tema es poder analizar acerca de la estructura del proceso penal, el mismo que es comprendido por ser un conjunto de etapas legales que tienen por objetivo poder investigar acerca de un delito, establecer ciertas responsabilidades del mismo y por ende poder em, asegurar de forma correcta la justicia, obviamente dependiendo de los derechos humanos. Es importante también destacar que pues em, este proceso penal se lo lleva a cabo siguiendo un orden lógico para poder establecer para poder determinar que se haga de forma correcta, la transparencia y sobre todo un proceso adecuado. Entonces, es importante también entender qué es el proceso penal. Bueno, este es considerado como un camino inicial legal, el cual empieza cuando se conoce obviamente de un delito y finaliza cuando el juez ya logra establecer ciertos cargos para una persona que ha cometido un delito. Su función principal es poder descubrir la verdad y de cierta manera poder establecer ciertas responsabilidades para aquel que cometió y por ende también poder proteger tanto a las víctimas como a las personas acusadas. Bueno, dentro de este proceso también se tiene lo que es cuatro etapas. Dentro de ellas se tiene la etapa acerca de la investigación previa o también conocida como la investigación preparatoria. Bueno, esta fase es la principal, en la cual se encarga de poder verificar y comprobar si realmente existió un delito, por ende, para poder eh, verificar si ocurrió y poder, de cierta manera, ver si se puede continuar o no la investigación de cierto delito. Bueno, esta etapa en sí se encuentra dirigida por el fiscal y llega a empezar cuando se obtiene lo que es la noticia crimen. Es decir, cuando la autoridad, es decir, el fiscal, el encargado, pues recibe la noticia de que pues ha obtenido lo que es un delito. Por ende, se llevan a cabo cinco etapas fundamentales. Entre ellas se encuentran actividades principales como son los derechos y los derechos a los protegidos. Bueno, como primer punto, se tiene acerca de la recolección y análisis de pruebas. Bueno, en este punto se basa en la recolección ya sea de testimonios, evidencias físicas, así como las periciales. Estas se la llevan a cabo por los especialistas, quien buscan información para poder determinar cómo ocurrió un delito. Como segundo punto, la actuación policial bajo la dirección fiscal. Bueno, en este caso, la policía en sí, en base a las órdenes del fiscal, llega pues a contribuir a la investigación, ya sea por tipos de allanamientos, para poder investigar cómo ocurrió el delito. La formulación de cargos. Cuando existen ya pues pruebas fundamentadas que sean sólidas, el fiscal se encarga de poder emitir ciertos cargos. Esto en base de que ya se haya podido comprender quién es el sospechoso, además de darle ya obviamente cuál es el debido cargo o cuál es el delito que él cometió. El derecho del sospechoso. Este derecho nos hace base a la presunción de inocencia, que quiere decir que una persona es inocente hasta que se logre demostrar lo contrario. El derecho a un abogado, también el derecho al silencio y además la defensa técnica del mismo. El derecho a la víctima. Bueno, en este cabe destacar que pues la víctima tiene derecho a una protección, a la reparación integral y sobre todo a participar de una manera activa durante todo el proceso para que se lo realice de una manera objetiva y transparente. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la etapa intermedia o evaluación de la acusación. Como primer objetivo tenemos lo que es la etapa intermedia funciona como un filtro. Aquí se revisa si la acusación de la fiscalía tiene base sólida para llevarla al juicio. Y podemos ver que no es juicio todavía, pero sí es un control judicial fundamental. Como segundo punto tenemos lo que es la audiencia preparatoria del juicio.
El juez de garantías revisa la legalidad de la acusación, la validez de pertinencia de las pruebas, si hubo vulneración de derechos y qué pruebas acepta y cuáles se excluyen para el juicio. Como tercer punto tenemos lo que es el papel del actor. Fiscalía sostiene la acusación. Defensa intenta excluir pruebas inválidas. Víctima, acusador particular, entendemos que puede reforzar la acusación. Y por último tenemos lo que es el juez. Es imparcial y puede garantizar derechos y decide qué pruebas continuarán al juicio. Por último, como resultado final, si el juez considera que hay fundamentos, dicta auto de allanamiento a juicio. Si no, dicta sobreseimiento total o pericial. Yo les voy a explicar un poco sobre cómo funciona el juicio oral dentro del proceso penal y cuáles son sus momentos más importantes. Podemos comenzar diciendo que el juicio oral es la etapa central del proceso penal. Es aquí en donde podemos presentar y se valoran las pruebas en frente de un juez o en frente o en un tribunal, perdón. Una característica fundamental es que todo se hace de forma pública, oral y contradictoria. O sea, que ambas partes pueden debatir y responder entre sí. Luego podemos ver que viene el desarrollo de la audiencia, que inicia con alegatos iniciales. En esta parte, la fiscalía como la defensa explica qué van a demostrar y cómo lo van a hacer. Luego podemos entrar en una fase de pruebas, que sería el corazón del juicio, en la que podemos presentar los peritos, los testigos, la evidencia física y los documentos. Cada una de estas partes pueden hacer preguntas, controvertir las pruebas y contrainterrogar. Y esto garantiza que el proceso sea transparente y equilibrado. También podemos decir que todo este proceso está guiado por principios muy importantes del juicio oral. Entre ellos tenemos la publicidad, la inmediación, la contradicción y la igualdad de armas. Puedo concluir diciendo que se han presentado todas las pruebas. Vienen los alegatos finales en esta parte. Cada lado explica por qué considera que su postura quedó demostrada. Después de escucharlos, el tribunal analiza toda la información y se retira a deliberar para tomar una decisión. En resumen, el juicio oral es un espacio donde la verdad se construye a través de pruebas, debate, garantías y buscando siempre una decisión justa. Bueno, yo les voy a explicar brevemente qué es una sentencia dentro del proceso penal y cuáles son las etapas impugnatorias. Bueno, primero la sentencia es la decisión final del juez. Bueno, esta puede ser absolutoria cuando la persona es declarada inocente o condenatoria cuando se muestra su responsabilidad. En caso de condena, bueno, la sentencia debe establecer tres cosas: lo que es la responsabilidad penal, la pena correspondiente y la reparación integral de la víctima. Bueno, podemos decir que es fundamental que la sentencia esté motivadamente. Esto significa que debe justificar de manera clara las razones y las pruebas en las que se basa. Una sentencia sin motivación es invalidada porque no garantiza transparencia y podría dar lugar a arbitrariedades. Bueno, la motivación entonces protege el debido proceso y la confianza a la justicia. Y de aquí, bueno, lo que viene es lo que son las etapas impugnatorias, que estas son los medios que tienen las partes para recurrir una sentencia si considera que es injusta. Existen principalmente tres: la apelación, la casación y la revisión. Bueno, la apelación nos dice que permite revisar la corrección, valoración de las pruebas y la legalidad de la decisión. La casación nos dice que es un recurso
excepcional ante la Corte, usando cuando hay errores de derecho o cuando se vulnera el debido proceso. También tenemos lo que es la revisión, que, bueno, este procede cuando aparecen nuevas pruebas o cuando se demuestra que hubo errores graves que afectan la justicia de la sentencia. Bueno, finalmente el proceso penal se cierra cuando ya no existe ninguna vía de impugnación, sino disponible y la sentencia queda firme. Solo en este momento se procede a ejecutar la pena o la reparación establecida. Como primera conclusión, entendemos que la estructura del proceso penal garantiza que toda investigación y juzgamiento se realicen bajo principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. Cada etapa, investigación o etapa intermedia, justicia y sentencia, cumple una función específica para poder asegurar que la verdad se descubra mediante procedimientos justos. También podemos decir que gracias a esta organización, que está hecha por fases, el proceso penal evita decisiones arbitrarias. La fiscalía, la defensa y el órgano judicial cumplen roles claramente definidos, lo que permite un equilibrio entre la búsqueda de justicia y la protección de la presunción de inocencia del procesado. Bueno, en definitiva, comprender la estructura del proceso penal es fundamental para entender cómo el sistema judicial actúa frente a un delito, cómo se logra la reparación de la víctima y cómo se asegura de las acciones finales estén basadas en pruebas legítimas, respetando siempre el debido proceso.